cineforos que comenzaron en junio aquí en la sala Cinexart, ahora los días jueves a las 5 de la tarde. Esta vez vamos a discutir sobre It, capítulo 2, la película sobre... Vamos a adentrarnos sobre qué trata, pero bueno, voy a dar una breve lectura personal. Una película sobre luchas individuales para superar distintos traumas para un beneficio grupal o colectivo. También sobre reencuentros y recuperación de la amistad, así como también un guiño a todo ese mensaje anti-bullying que es propio también de este tipo de películas, además de ya de otras de Stephen King, como ocurrió con Carrie, que también hubo una versión más o menos reciente del año 2012-2013. Y para ahondar en lo que acabamos de ver, tengo a mi izquierda a Jorge Roy, periodista, actor, conductor del programa que todos conocemos, Sé de Cine por Globovisión. A su izquierda, Aglaya Berluti, también crítico de cine, escritora, colaboradora del portal Clímax, del Estímulo. Y a su izquierda, el cronista y cuentista Mario Morenza, que bueno, escribe para Cuatro Dromedarios, vas a escribir pronto para Revista Ojo, también escribes para Esfera Cultural y ganaste en 2016 el concurso de cuentos del Nacional por el cuento Las tribulaciones de un censor antiplagios. Lo leí porque sabía que era largo y no quería fallar. Así es, un cuento bastante interesante, lo pueden conseguir está en papel literario del Nacional. Exactamente. Comencemos con Jorge. Sé que tienes muchas cosas que decir sobre detalles de la producción que te gustaron, pero también hay unas cuestiones ahí del guión que consideras traspiés de esta película, ¿no? Dirigida por Andy Muschietti, el cineasta argentino que dirigió la primera parte. Una película que ya además ya es la 12ª en la más taquillera en Estados Unidos en lo que va de 2019. Jorge. A ver, bueno, en esta segundo visionado quiero decir que me reconcilié con varias cosas de la película que en la primera vez no me habían gustado, pero bueno, eso ya entraré un poco, pero para poner en contexto, la primera película de It fue una gran sorpresa en taquilla, recaudó $700 millones en el mundo entero, y estas cifras no son comunes para el género de terror y menos para una película censura R o mayores de 17 años. Por supuesto, esto generó mucha emoción en los estudios Warner y New Line, que son los partners en esta película. Y la primera medida que se tomó fue duplicar el presupuesto para esta. La primera It se hizo con $35 millones y esta casi 80, y se nota en pantalla, se nota mucho más larga, en muchos efectos especiales, bueno, ya un elenco, por supuesto. Ya estábamos acostumbrados también a una dirección de arte muy bien cuidada, porque la primera ya lo vimos que, aunque con menos dinero, pero siempre todos los detalles muy bien cuidados. Y fue curioso porque apenas generó el furor de esta primera película, les empezaron a hacer entrevistas a este club de los losers sobre cuál sería su casting soñado para la segunda parte de It. Y ellos dieron sus propias opciones y 2 de ellos se les cumplió el sueño hecho realidad, porque la chica que hace Beverly sugirió a Jessica Chastain, que la vemos aquí en pantalla, y Finn Wolfhard, que hace Richie Tozier. Él propuso a Bill Hader para este personaje, y bueno, fíjense lo bien que resultó y qué bueno fue consultar a estos jóvenes actores sobre quién podrían ser sus versiones. De esas entrevistas salieron muchísimos nombres que los escuchábamos y nos emocionábamos muchísimo. Jake Gyllenhaal, Christian Bale, no sucedieron, pero creo que no hizo falta, porque este casting es para mí perfecto, no solo en la similitud física, sino en cómo capturaron la esencia de los personajes que ya habían creado en la primera estos niños. Y eso no es nada fácil de hacer, porque bueno, yo personalmente me enamoré de este club de los losers, y esto era uno de mis más grandes miedos en esta nueva película, que se capturara esta energía después de 27 años, después de que estos personajes estuvieron separados y vivieron todos estos traumas, que estos actores que ya son adultos viviendo con traumas también pudiesen recuperar esa energía del grupo. Y yo creo que bueno, el casting habla por sí solo y es increíble. Pero una de las cosas que más me gustó de esta película, y yo sin ser el mayor fanático de Stephen King, que eso lo voy a dejar más por aquí porque creo que conocen mucho más toda su trayectoria,
es que la película es un gran homenaje a Stephen King y hay muchísimas referencias a sus obras pasadas y a su trabajo, y hay este gran chiste de, bueno, no saber terminar los finales, que ha sido una crítica con la que se ha enfrentado Stephen King durante toda su carrera. Entonces es bien interesante cómo aquí utilizan el humor para enfrentarse a ese problema que ha perseguido Stephen King. Y también el propio Andy Muschietti, el director, ha dicho que con la primera sentí una gran responsabilidad porque, bueno, adaptar a Stephen King no creo que haya tantos valientes que se decían hacerlo, y era su primera película como con mayor presupuesto de un gran estudio, pero que con esta se sintió mucho más relajado y por eso tuvo la libertad de meter esta gran cantidad de referencias, homenajes hacia Stephen King, también hacia películas que a él le han gustado, e incluso hasta su propio país, Argentina, porque, bueno, vemos ese primer guiño del personaje Stanley, está planificando un viaje a Buenos Aires, pero más adelante, en ese gran cameo que hace Stephen King en la tienda de antigüedades, él está tomando mate con un matero, donde se sostiene el mate del Club Atlético Independiente, que es el equipo favorito de Andy Muschietti de la Liga Argentina. Entonces hay una cantidad, el propio Andy sale de cameo en una escena en la farmacia, donde Richie va de adulto a buscar su inhalador, él sale como un comprador ahí detrás. Y en ese propio cameo de Stephen King en la tienda de antigüedades vemos en la parte de arriba una cantidad de placas de carros. Una de esas placas es la de Christine, el carro de la película del 84 de Frank Darabont, que, bueno, es genial esa película. Y de hecho, cuando le va a cobrar la bicicleta dice son $300. $300 es lo que pagan por Christine, el carro, en la película. Entonces hay una cantidad de guiños que, bueno, hay miles de artículos publicados que yo también quería volver a ver la película para fijarme muchos de ellos, porque a la primer visionado de verdad que no, hay tantas cosas sucediendo que no te das cuenta. La propia referencia al Resplandor, cuando Beverly está encerrada en el baño en la sangre, aquí está Johnny, es la misma línea que dice Jack Nicholson. Entonces eso me parece muy emotivo y me parece como que ya era el momento que a un personaje tan relevante para la industria no solo literaria sino de Hollywood como Stephen King se le rindiera un gran homenaje y que ya se convirtiera. Me encanta que se esté, digamos, no sé, como reinventando y que la gente lo esté volviendo a conocer y quieran visitar su obra y que hayan remakes, porque, bueno, obviamente el cine y la industria ha cambiado mucho y las historias de Stephen King por alguna razón u otra siguen siendo relevantes, la gente las sigue queriendo leer. Entonces qué interesante que una generación nueva de cineastas también se quiera visitar estas historias y contarlas. Luego ya yo diré algunos problemitas que tengo con esta versión, pero creo que, bueno, es una superproducción que más de que ser una película de terror es una gran aventura. Y un dato curioso, toda la campaña publicitaria de esta película, el póster y todo, el gran atractivo que nos venden aquí es Pennywise. Pero la película dura casi 3 horas, 2 horas 45. ¿Quieren saber cuántos minutos reales sale Pennywise en esta película? 10 minutos. 10 minutos es lo que sale. Pero en eso, solo bastan esos 10 minutos, igual nos tiene atormentados toda la película, y eso yo creo que es ser efectivo como director, como guionista, y crear la atmósfera correcta para mantenernos ahí enganchados durante toda la trama. Gracias, Jorge. Elaya, sé que has indagado bien en cómo responde esto a una tradición del horror folk. O sea, cómo este trama que acabamos de ver de la película también responde a una tradición literaria al respecto. ¿Podrías hablarnos de esto? Bueno, buenas noches. Buenas noches, que unirnos a... Yo siempre confundo la fecha, este jueves de terror. Sí, ya sabemos que mi fuerte no es el calendario. Bueno, hay algo que comentó Jorge que me parece súper interesante, ¿no? Que es que Stephen King es global. Stephen King habla un lenguaje literario que no es solamente este tipo de terror que uno lo lee y dice, bueno, eso jamás va a pasar, jamás va a llegar una araña, jamás va a llegar un monstruo. Stephen King juega con lo cotidiano, y esa pared de lo cotidiano que se rompe, además tiene algo muy esencial, que yo creo que es una de las cosas que son muy muy fuertes en todos los libros de Stephen King, y es el hecho del horror folk. ¿Qué es el horror folk? El horror folk es un tipo de terror que se cultivó durante muchísimo tiempo en el cine inglés, que tiene raíces muy intrincadas en lo que es la literatura inglesa, y que es lo que
analiza el terror antes del cristianismo, lo que es un terror sin nombre, un terror que no tiene denominación, un terror anónimo, un terror primitivo, que no tiene absolutamente nada que ver con el dogma o la religión. Entonces, ¿qué pasa? Este juego de ideas sobre que lo que te asusta realmente no tiene nombre, sino que se crea a medida que lo imaginas, es uno de los detalles que siempre repite Stephen King en todas sus obras. Por ejemplo, no sé si ustedes leyeron o vieron Cementerio de Animales. Cementerio de Animales, yo creo que es no solamente es uno de mis libros favoritos. Yo siempre digo, eso es un chiste, ¿no? Yo siempre digo que hay un problema porque yo leí Cementerio de Animales antes de la Biblia. Entonces, cada vez que me hablan de resucitados, yo lo que pienso es en Cementerio de Animales y me imagino a Lázaro, tipo, bueno. Entonces, este terror que no tiene nombre, que es muchísimo anterior y sobre todo inclasificable, es lo que maneja Stephen King en sus 66 libros, ¿no? Y es algo que yo le aprecio porque permite que te empalmes directamente con el terror y que no tengas que ser ni cristiano, musulmán, sectas varias, Jehová, no, nada. O sea, simplemente el terror está contigo, el terror y te persigue. En Chapter 2 hay algo que me encanta y es que yo no sé si alguno de ustedes leyó el libro, entendería si no, son 1400 páginas que es una aventura literaria. Entonces, el libro, por eso era el chiste continuo de tus finales son horribles, porque el libro apela al terror folclórico. O sea, realmente Pennywise no es un monstruo, no es una entidad, no es un demonio, no. Pennywise es algún tipo de criatura muy Lovecraftiana, que es una especie de dios cósmico que llegó, pero lo interesante es que este dios cósmico escogió ser un payaso. No es que escogió ser un payaso porque un día amaneció de buen humor y dijo, bueno, sí, yo creo que es mejor un payaso que una piedra. En realidad es que a medida que vas evolucionando el terror, te das cuenta que las máscaras que se usan son este tipo de criaturas risueñas, ¿no? Entonces, a mí me parece que una de las cosas más interesantes que hizo la película fue hacer consumible ese final extravagante de It, que de hecho era una gran araña que de hecho era, y que se enfrentaba a una tortuga milenaria llamada Maturín. No haré comentario. Fue como que, ok. Pero el asunto con la película es que logra mimetizarlo y crearlo como un tipo de terror que todos podemos entender. Yo creo que todos los que estamos sentados en esta sala alguna vez ha pensado que lo único que podría vencerla es el peor de los horrores. Entonces, ¿cuál es el peor de los horrores? El que vive en tu imaginación. Entonces, ese tipo de terror inclasificable, ese tipo de terror que no tiene nombre y que realmente habita en tu mente, es lo que maneja Stephen King con mucha libertad y es lo que vemos en esta película. Por ejemplo, hay una cantidad de referencias que a mí me encanta que Stephen King utiliza reiteradamente y que sus adaptaciones también utilizan reiteradamente, y es, por ejemplo, lo que se llama el efecto Polanski. No sé si alguno de ustedes es fanático del terror y vio El bebé de Rosemary, que la última escena del bebé de Rosemary, Rosemary, ¡oh Dios, este niño! Nunca vemos al niño, pero el niño en nuestra mente es terriblemente más aterrador que cualquier cosa que pudieran haber hecho en el cine. Entonces, ese terror inclasificable es lo que utiliza una y otra vez Stephen King. Hace 2 semanas se publicó su libro más reciente que se llama El Instituto. En El Instituto, bueno, es algo así como Stranger Things, combinado con todo lo que está pasando a nivel de armas y nivel de situaciones de violencia en Estados Unidos, y te das cuenta que el metadiscurso de Stephen King se relaciona con todos nuestros temores colectivos. O sea, yo le agradezco a Stephen King que por alguna vez la gente, los lectores, seamos los que nos conectemos con el terror, porque casi siempre el terror comienza por aseveraciones como que en un pueblo misterioso. No, o sea, en realidad el terror de Stephen King existe y existe de una forma muy cercana y es lo que permite que te asuste. Por ejemplo, Christine, obviamente a nadie tiene un carro poseído, pero el hecho de Christine, oh my god. Bueno, ahora que lo pienso. Pero o sea, hay libros que son Carrie, todos pasamos por el bullying alguna vez. O sea, yo estaba pensando en Carrie justamente porque compartí en mi Facebook un post que decía ¿por qué te hicieron bullying? Y 95 personas me dijeron, bueno, porque era flaca, porque era chiquita, porque era... Entonces Carrie es la depuración de ese terror colectivo convertido en lo sobrenatural. Entonces, yo creo que una de las cosas, como bien dijo Jorge, que yo le agradezco a tanto a It 1 como al Chapter 2, es que conecta las nuevas generaciones con Stephen King. Stephen King no importa lo que les digan, no le hagan caso. Mire, yo estudié letras
A mí siempre me dicen cada vez que, ¿cuál es uno de tus escritores favoritos? Stephen King. Se perdió esa plata. Sí, se perdió. No importa. A mí no me interesa. O sea, yo creo que Stephen King ha hecho un aporte gigantesco a lo que es el terror, a lo que es la lectura y sobre todo porque no todo lo que escribe Stephen King es aterrador. Si ustedes han tenido la oportunidad de ver Las Cuatro Estaciones, es uno de los libros más hermosos que yo he leído. La Milla Verde, que todos lo conocemos, Shawshank Redemption. Entonces yo creo que la experiencia de Stephen King comienza por entender que el miedo se crea a través de una conexión emocional que todos tenemos y todos podemos crear. Entonces yo creo que, bueno, esta película, obviamente yo soy una gran convencida fanática, yo soy el testigo de Jehová de Stephen King, entonces sí, bueno, no lo puedo negar, sí, el señor tiene 5 minutos para hablar de Bueno, entonces realmente yo creo que lo que quisiera dejarles con esta charla es eso, ¿no? Que Stephen King escribe un tipo de terror que yo creo que es sumamente accesible para todos y que hay algo que nunca se les olvide, que Stephen King los conecta con algo tan profundo en ustedes mismos que lo van a ver reflejado en todas sus películas, en adaptaciones y en todos sus libros. Es algo que de verdad disfruto. Gracias, Aglaia. De hecho, hay quienes dicen que la Academia Sueca siempre va a caer en deuda con él por no darle el Nobel. Siempre dicen, hay quienes dicen eso. Mario, hay un tema también del regreso a la infancia en esta historia que me gustaría que desarrollaras. Bueno. ¿Qué tal, chicos? Es un tema que he encontrado inclusive en mi libro favorito de Stephen King, así como el tuyo, La Milla Verde, o Cuatro Estaciones, o Cementerio de Mascotas. Mi libro favorito, bueno, como me he curtido, he hecho algunos puentecitos, unos malos, otros peores. Mi libro favorito de Stephen King es El Umbral de la Noche, un libro que tiene 20 relatos y de los cuales 5, y por ahí viene un sexto y un séptimo, han sido llevados y muy mal llevados a la pantalla chica. Seguramente recuerdan aquella película de 1991 que se llama el cuento se llama El Último Turno, no recuerdo el nombre de la película, pero en inglés es Graveyard Shift, muy mala película en la que unos chicos que quieren de alguna manera redondear el sueldo, aceptan un trabajo de noche para limpiar el sótano y descubren que hay otro sótano debajo de un sótano y un sótano debajo de un sótano, y de alguna manera ahí se nos empiezan a emprender los viajes y regresar a la infancia y de algún modo en esta película también es ese retorno. Tenemos en ese libro de relatos, en ese genial libro de relatos, también un cuento que se llama Los Niños del Maíz, que es una cosa... La película también es muy mala, de hecho, de hecho en el relato de Stephen King, los personajes parecen un matrimonio en conflicto, parecen unos personajes calverianos, estas parejas que van a caso cerrado a divorciarse, qué sé yo, y en la película es lo más parecido a Marabaugio, qué sé yo, no sé si se recuerdan ese circo de Helen Hunt y Paul Reiser de hace mucho tiempo, una cosa muy hollywoodense. Y había escrito algo sobre ese relato bellísimo que ojalá puedan leer. En Los Niños del Maíz, una pareja se encuentra al borde del divorcio y la desesperación. Se encuentran perdidos, esa angustia, ese vértigo horizontal de una carretera interminable y de un pueblo abandonado. Y definitivamente se odian. Mario, ¿qué te parece esta adaptación? Muy buena. Me gustó muchísimo, incluso la prefiero a la serie, esa serie de los 90. Okay. Y ese, ya, antes que me vaya a ir, ese regreso a la infancia lo vamos a ver constantemente. Y es una lucha con esos miedos. Y es una conexión también al mismo tiempo con ese miedo que, para citar a Stephen King, el miedo siempre ha sido, nos dice el escritor en el prólogo de este libro del Umbral de la Noche, la muerte siempre ha sido espectacular. Son dos de las constantes humanas, el campo del horror y lo sobrenatural es una especie de pantalla de filtración tendida entre el consciente y el inconsciente. Cada vez que aparece el payaso, en esos 10 minutos que aparece Pennywise, estos chicos logran cifrarse, logran tenderse entre esa línea del consciente y el subconsciente y logran de alguna manera trascender y volver a esa infancia para rescatarse y salvar inclusive al pueblo de Derry. Al contrario, pues, que podríamos ver o podríamos de algún modo encontrar en Los Niños del Maíz, que son los propios niños los que acaban con un pueblo.
En este caso es el regreso a la infancia de estos perdedores que salvan de algún modo a la humanidad. Y eso es lo que me encanta, es el regreso y ese retorno. Y es lo primero que aparece ahí. Regresamos a casa, volvemos a casa para de algún modo dejar todas esas deudas de hace 27 años saldadas, así sea con el precio de la vida de alguno de ellos. Jorge, una de las principales críticas que se le ha hecho a la película son los constantes flashbacks con el elenco anterior. Dice incluso eso, que le suma más metraje, que algunos consideran innecesarios. Quizás esa es una de las principales críticas que tú le haces a este guión. ¿Cuáles serían las otras? Sí, bueno, se me olvidó decir al principio que casi todos los flashbacks que vieron, todos esos niños están los rejuvenecieron con una técnica digital, porque casi todos ya están en la pubertad y son muy grandes. Y bueno, la idea es que volver a ese mismo verano donde sucedió esto. Sí, a mí me parece que la película, el guión, invierte mucho tiempo en flashbacks que nos cuentan lo mismo que ya conocíamos de la primera. ¿Cuáles son los miedos que tienen cada uno de estos personajes? Está bien, hay que profundizarlos y son estos miedos los principales enemigos de todos estos personajes, pero teniendo un elencazo como este que tenemos, a mí me hubiese gustado ver estos miedos más representados en el adulto. Hay algunos casos donde los podemos ver, que son bien interesantes, pero sí, esa es una de mis principales críticas. Y también que, oye, el final de It es bastante complicado, de hecho yo creo que ni yo mismo lo entiendo, pero aquí esta película, como tú bien dices, lo hace como muy potable y muy digerible para un público, y eso es un gran logro porque, bueno, eliminarse una tortuga cósmica, todas estas cosas, pero el hecho de que la primera película no indagara casi nada en el origen o lo que pudiese ser Pennywise, hace que esta película, cuando te empiezan a explicar un ritual de unos indios y no sé qué, sale, ¿de dónde salió esto? O sea, uno se siente como, ¿qué es esta gente? ¿Por qué se están inventando esto? Entonces, a mí me pasó esto, y eso que, bueno, ya yo conocía por dónde iban los tiros, pero de repente cuando empiezan a explicar el ritual, que esa es otra cosa, cuando tú tienes una película como esta y hay unos personajes que tienen una misión, uno tiene que entender bien la misión para poder estar enganchado todo el viaje. Aquí solamente nos dicen, bueno, cada quien va a buscar su artefacto, que bueno, ni siquiera ves a nadie dudando dónde tiene que buscar el artefacto. Cada quien se va a ese lugar, aparecen ahí y consiguió el artefacto. De hecho, hay uno que... Y el artefacto es como una caja incógnita. Sí. O sea, que puede ser el artefacto. Exacto, pues hay mucha libertad y hay mucha libertad en cuanto a esta búsqueda de esos tesoros. Entonces, eso me hizo a mí como espectador desconectarme, y cuando ya llega el momento de hacer este ritual, que además no sirvió para nada, me siento engañado. O sea, eso fue como una de mis críticas. Como me sentí, bueno, yo invertí todo este tiempo siguiéndolos a ellos, deseando que las cosas les salieran bien para que esto no fuese la solución, que está bien porque es un giro final del guión que, bueno, puede funcionar o no. A mí eso no me funcionó, pero creo que es por la ausencia de todos los elementos cósmicos de la primera parte. Si uno ya entiende ese código y ya sabe lo que viene y entiende por dónde pueden ir los tiros hacia vencer a Pennywise, creo que uno ya se mete en esta misión como más de clavado y va con ellos a donde sea, a buscar lo que sea y a resolverlo de la manera que sea. Eso es como mi principal crítica. Para Glaya y para Mari, me gustaría después si coinciden lo que ellos responden con el público. Hablaste de los temores colectivos o los terrores colectivos. Me gustaría saber, porque yo veo la película como una lucha, como dije al principio, individual de cada uno, ¿no? Me gustaría que ahondaran un poco en lo que consideran, cuáles son los temores colectivos, los terrores colectivos que se tratan aquí en esta película. Me gustaría escucharlos a ustedes si coinciden con ellos. Bueno, fíjense, hay algo que yo creo que es rescatable, en lo que estaba comentando Jorge, algo que yo también critiqué. Yo dije que no es posible que nos pasamos 2 horas y pico siguiendo a los personajes, buscando X cosas, y de repente, no, bueno, no servía. Entonces yo creo que lo que hace es que conjure, que uno no le tire el zapato a la pantalla, básicamente es el hecho de que hace una conexión con los temores que todos tenemos. Cuando hablamos de temores colectivos, es que no son temores, por ejemplo, Beb no le tiene miedo a la cucaracha que vive bajo su... No, sino que Beb le tiene miedo a la violencia y el terror conectado con su vida. O sea, en el momento que ella puede vencer el terror y esa adicción, ¿por qué pasa? Los ciclos de maltrato, que es lo que básicamente expresa Stephen King en el libro, todos repetimos lo que pasa en nuestra infancia. O sea, nosotros tenemos, somos ruecas. Nos repetimos. Entonces, ¿qué ocurre?
no solamente los adultos de Derry están repitiendo los errores de todos sus antepasados y son una rueca milenaria. Yo siempre he dicho, el peor problema de Derry es el payaso. El peor problema de Derry es el payaso, porque la gente es peor que Pennywise, bueno, multiplicada. Entonces, ¿cuál es el tema? Cuando tú piensas en eso, tienes una criatura milenaria viviendo y lo peor es la gente, te das cuenta que el problema es que Pennywise reafirma esa espiral de violencia y horror que vive en cada uno de nosotros. O sea, nadie está exento de ser malvado, ni de ser cruel, ni de ser violento. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que los temores colectivos que expresa It son esa recurrencia del horror. Por ejemplo, Beth está atrapada en un ciclo de violencia. Su papá la violentó, su esposo la violenta. Entonces, ¿qué es lo que le tiene miedo a Ben? Morir solo. O sea, ¿qué es morir solo? Bueno, no es que evidentemente a este hombre no le deben faltar mujeres. El problema es que no hay ninguna conexión emocional con la gente a su alrededor. ¿Qué es lo que pasa con Richie? Bueno, Richie es gay y su pequeño secretito, que me parece súper doloroso, encima la forma como Pennywise ahonda en el horror del secreto, es un tema que te encierra en una parte que yo creo que todos nos podemos identificar. Yo creo que no hay nadie que no tenga un secreto que no quiera que descubran a alguien más, no necesariamente sobre tu género, orientación sexual, sino simplemente el hecho de que hay tanto dolor en la vida de cada uno de nosotros, que yo creo que esa capacidad de Pennywise para sacarlo, metaforizarlo y mostrártelo es el horror que maneja. Y no solamente, no es horror, más bien es un tipo de conexión que nosotros llamamos broma fuera de freudiano, pero en realidad es muy freudiano. O sea que, no sé si aquí a algunos nerds como yo le gusta Harry Potter, no sé si se acuerda de los Bogarts, que los Bogarts, o sea, Pennywise es un gran Bogart, solo que si es violento te va a comer, pero en realidad el Bogart es bueno, en realidad vamos a hacer rapidito, no se aburran, no se duerman. El Bogart, sí, porque yo siempre digo me voy por las ramas. El Bogart es un espíritu celta. O sea, lo que utiliza Rowling como Bogart es un espíritu celta que se llamaba el Conín. El Conín era algo que era capaz de imitar tus miedos, y no solamente imitarlos, sino que además metaforizarlos. Entonces son todos estos cuentos de terror donde tú abres una puerta y escuchas a tu mamá llorando. Entonces este Bogart, este Pennywise, esta criatura milenaria que imita tus miedos, obviamente imita miedos genéricos. O sea, porque imagínense, o sea, por ejemplo, no, bueno, mi miedo es que se me caiga un diente porque yo tenía ortodoncia. O sea, obviamente ese tipo de miedos, metaforizarlos, no tendría el poder de convicción y la capacidad que tiene, por ejemplo, el miedo a las enfermedades de Eddie. O sea, si tú eres neurótico como yo realmente yo a Eddie lo comprendo, y Eddie es mi tótem, él es mi patrono, porque yo realmente entiendo perfectamente todo aquello. Entonces, es esa capacidad de Stephen King, además es un rasgo muy empático, ¿no? Es algo que yo aprecio como escritor de terror, porque casi los escritores de terror no son empáticos. Si ustedes han leído escritores de terror, por ejemplo, Arthur Machen, él simplemente te tira el terror en la cara, Lovecraft, el monstruo indescriptible. Pero Stephen King es capaz de hacerte llorar, reír y además asustarte. Yo creo que eso es un logro que pocos escritores se pueden dar el lujo, y bueno, yo soy fan y mi hermana, perdón, pero eso me hace como muy fan. Sí, ciertamente las dos escenas que más me atemorizaron, de hecho, tanto en la primera parte, en el primer capítulo como en este, fueron los dos momentos de violencia que vive esta chica, primero con el papá, luego con el esposo, y ella se desgana, sale de la casa paterna o de su casa primigenia, y luego huye de su casa de la adultez para regresar. En una va hacia la adultez, una adultez acelerada, una adultez que se le presenta vertiginosamente, y en la otra regresa hacia ese territorio de la infancia, digamos que a cruzarse con esa vez que ella había dejado 27 años atrás. En el libro hay una escena, hay una descripción muy linda, no de estos personajes, sí de la esposa de James McAvoy, Audrey, que ella se siente en algún momento en vértigo, y es como que la constante que más me gustó tanto del libro como de esta película, en la que en ese vértigo ya no sentía dónde pisar, y creo que al final, como una reproducción de ese momento cuando los tipos se lanzan al lago, ellos de algún modo, bueno, ya no flotamos, ahora nos lanzamos al vacío porque ya no tenemos miedo, ya hemos vencido a esa cosa, ya hemos vencido el terror que nos ha hecho desesperarnos, la que nos ha hecho angustiarnos, y sabemos dónde vamos a caer. No nos importa que nos ensuciemos, no nos importa que nos den una enfermedad de estas cosas.
y bueno, y podemos al fin llorar, reírnos, inclusive besarnos en ese lago, porque ya todo está de algún modo resuelto. La humanidad entera se ha salvado, y creo que es la imagen constante que me gusta, y creo que la conexión que yo haría pues, entre el libro, eso creo que esa escena está creo que en la página 929, una cosa así, del libro, y en el minuto 224 de esta película. Pero creo que es la conexión, el hilo, donde se rescata esa poesía, esa rima narrativa que nos deja aquí, y bien puede migrar a la pantalla de esta rutilante y hermosísima adaptación. ¿Algún lector de Stephen King aquí en la sala? Me gustaría escucharte sobre lo que compartir las imágenes. Sí, bueno, me pareció una muy buena adaptación. A mí sí me gusta la película de los 80. Sí me pareció muy buena. Esta, me parece que le agregaron mucho más, obviamente la adaptaron a esta época y tiene mucho sentido, tiene lógica. Yo leí ese libro cuando tenía 14 años y sí, una cosa muy impactante, ¿no? De hecho, se pierde mucho porque es muy difícil adaptar a algo como eso, ¿no? Pero a mí me gustó mucho lo que hizo este director, me parece que tiene la esencia de la historia allí. O sea, sabemos que es Pennywise, estas personas enfrentan sus miedos, se reencuentran 27 años después y terminan su objetivo. A mí me gustó mucho el stop motion que hicieron en el original para cuando mataron a Pennywise. Y de verdad que me parece que esto es un logro cinematográfico muy importante y el director hizo un trabajo impecable desde todo punto de vista. Sobre todo las brillantes actuaciones tanto de los niños como de sus versiones adultas. Y algo que nunca entenderé es que recientemente entrevistaron al director y él quiere hacer una tercera parte hablando de eso, de dónde viene eso. Y también me parece innecesario, pero conociendo Hollywood lo van a hacer. ¿Alguien más que quiera participar? Por allá arriba. Me encantó la película porque como me estaba diciendo, bueno, creo que me escuchan en chino, a mí me encantó esta película porque, como estábamos hablando hace rato, no abarca solamente el terror clásico, abarca y de hecho hace que Pennywise, el poco tiempo que aparece con todo lo que sucede en el transcurso de la película, hace que cada quien enfrente sus miedos. Nosotros regularmente como seres humanos tenemos miedo a enfrentar nuestros miedos. El miedo a la oscuridad, el miedo a cualquier cosa. Entonces aquí en la película tú ves que no es una película típica de terror, sino que también te deja un mensaje, te habla mucho sobre el bullying, lo que estaban diciendo ustedes, y te habla mucho sobre lo que puedes lograr hacer cuando tú disminuyes a una persona, cuando tú le insultas, qué es lo que pasa al final, que todos se ponen de acuerdo, bueno, vamos a ver cómo hacemos para de verdad erradicar totalmente a Pennywise. ¿Cómo lo hacen? Disminuyéndolo a través de insultos, disminuyéndolo a través de bullying, que obviamente él se lo merecía en este caso, ¿no? Aquí sí no se descarta el hecho de que el bullying es malo porque había que hacerlo. Pero me gusta mucho porque a nosotros nos cuesta mucho enfrentar los miedos. Yo era una que tenía miedo a la oscuridad y poco a poco dije, no, ya no más. Entonces comencé a tener mi luz apagada, pasar por ahí, las presencias sobrenaturales, pasa algo, bueno, aquí ya sabes, uno poco a poco va enfrentando su miedo. Y entonces esta película te enseña eso, a que uno no puede ser cobarde, uno tiene que enfrentar lo que le da miedo en la vida para no dejar que nada te disminuya, para que nada haga que tú seas una menor persona. A mí me parece que la película es todo genial, y por eso, porque no es terror solamente, no son 3 horas de una película que a mí me encanta, todo el terror a mí me fascina en general. No lo leo, no soy muy lectora de terror, pero lo veo todo. Yo soy amante de las películas de terror. Ahorita que mencionas eso, recordé algo que hablamos hace como 3 semanas aquí en el Cineforo de Matrix. Hace un mes, con Fray Luis Joaquín Ortega y Pablo Blanco, que él hablaba sobre todo de la escena en la que Berbel se me fue el nombre, y Ben están ya a punto de colapsar, él con la tierra y ella con la sangre, y al final hay como una especie de resurrección a través del amor, como ocurrió en Matrix cuando Neo muere
Y es el beso, aquí obviamente el beso ocurre después, pero es el beso en Matrix de Trinity que hace que él vuelva a la vida, ¿no? Entonces me llamó mucho ese recurso también, que bueno, también es reiterativo en muchas películas. Ya por razones de tiempo me gustaría cerrar y antes voy a darle la palabra final a nuestros panelistas. Jorge. Ajá, yo tenía una duda para ustedes que tienen como el libro más fresco que yo. A mí me hizo ruido la primera vez que vi la película, que bueno, está todo este mensaje de enfrentarnos a nuestros miedos, los amigos, juntos vamos a poder superar esto, que es un mensaje como muy positivo, muy inspirador, pero la película termina con una carta, una nota casi suicida, que prácticamente reivindica la decisión que tomó este personaje, como poniendo el suicidio como una salida, o sea, bueno, una salida ante todo este problema. Yo no recuerdo en el libro cómo está así, pero a mí me hizo un poco de ruido que salí súper arriba con la victoria que habían conseguido estos personajes, y aunque sí necesitaba como alguna, no tanto la explicación de por qué se suicidó, porque todos sabemos, sí me hizo ruido como este mensaje triunfador de un suicida. Entonces no recuerdo cómo es en el libro y por eso quería preguntárselos. No, en el libro de hecho Stan muere, yo no sé si ustedes lo recuerdan, en las primeras páginas. Él se suicida y simplemente es una presencia que gravita en el resto de la historia. O sea, yo creo que en ninguna forma, o sea, la película le reivindica, lo cual me parece también fue una de las cosas que me hizo ruido, no había necesidad de reivindicar un suicidio. O sea, ocurrió y ocurrió. O sea, por las razones que pasó, bueno, Stan se suicidó y ya. En el libro simplemente es el hecho que hay miedos que tú no puedes enfrentar. O sea, Stan simplemente llegó a la conclusión, bueno, mira, ya lo pasé una vez, 2 veces no voy a poder. Entonces, aparte que Stan siempre fue el hombre más cerrado, el más cuadrado, el más lógico, el más frío. Entonces, el hecho de romper la pared que lo conectaba con una experiencia sobrenatural que no tenía cabida en su vida adulta, él dijo, no, mira, de verdad yo creo que hasta aquí llego yo y ya está. Entonces, yo creo que a mí me parece un pifio de la película haber reivindicado algo así como, bueno, yo les escribo con amor, me voy a matar, pero yo les escribo, o sea, eso no tiene sentido primero porque, sí, no, encima una letra bellísima, yo me quedé así, yo dije, bueno, entonces, dime. No, sí, bueno, que había una cosa, algo interesante de lo que habían, bueno, en un artículo, ¿no?, que había leído por las redes sociales, hablaban también acerca de las experiencias que tuvo Stephen King respecto a, bueno, a su juventud, me imagino, a su experiencia personal como individuo. Y hay lo que sucede en la escena vamos a decir, del ataque a la pareja homosexual, es algo que está reflejado creo que en su pueblo natal, donde desaparece, bueno, eso es lo que yo entendí, desaparece un muchacho que era abiertamente homosexual, atacado por vándalos, y el pueblo por supuesto no respondió, o sea, no hubo ninguna respuesta de la policía por el tema de, bueno, imagino, de la homofobia. Es que de hecho hay varias cosas en él que a mí me parecen súper interesantes analizarlas a otro discurso, ¿no? Por ejemplo, está el hecho que Pennywise se basa en el asesino William Gacy, o sea, que se llamaba el payaso macabro, este hombre se vestía de payaso para secuestrar, violar y matar a adolescentes. Entonces, este hombre estuvo activo entre 1974 y 1976, y obviamente que Stephen King tomó referencias porque encima este hombre es súper macabro. Este hombre no solamente se vestía de payaso, sino que era el ciudadano perfecto de su pueblo, y él mismo se iba como voluntario a ser payaso en los hospitales. Cuando se descubrió que el tipo era asesino, te podrás imaginar. Lo de Adrian Mellon fue también, ¿no? Es un tema que él no solamente desapareció, sino que lo único que se encontró fue un dedo. Se supone que está descuartizado en alguna parte del pueblo de Stephen King, ¿no? Entonces, la violencia humana es mucho peor que la violencia de Pennywise, y eso es un mensaje sumamente escalofriante, ¿no? ¿Qué puede hacer el hombre contra el hombre? Buenísimo, para despedir. Gracias. Mario. Ok, bueno, esta película nos entusiasma. Yo creo que les comenté que hay muy malas adaptaciones de Stephen King, pero les recomiendo 2. Dead Zone de David Cronenberg, espectacular, sobre todo porque David Cronenberg es de mis cineastas favoritos, y El alumno aventajado de Orián Singer, que después hizo películas de eso. Creo que para mí son 2 películas que, pese al tiempo, pese a los años, permanecerán allí como clásicos, no solo del cine, sino como de este género literario, este género cinematográfico que es adaptar películas de Stephen King. Con el micrófono de vuelta, sus redes sociales para que lo sigan. Mario, comenzamos. Cómo no,
Mario Morenza en Twitter, Mario Morenza en Instagram, Mario Morenza en YouTube, todo Mario Morenza. Bueno, yo soy Aglaya Pizurruti en todas partes y siempre me van a ver charareando de películas de terror y de literatura de terror. Se van a aburrir conmigo, pero me pueden hacer preguntas y les mando el libro. En algún momento subo este video, cuando el agua Ay, por favor, sí. no quiera, no lo Arroba Mr. Roy, MR Roy, también en Twitter y en Instagram, que por ahí estoy siempre también publicando cosas. Muchas gracias. Humberto Sam con M de Montaña al final en Instagram, Humberto Sánchez en Twitter. La próxima semana el siguiente cineforo sobre Yesterday, que ya está en cartelera, con Andrés Seger, Félix Ayueva y Hana Kobayashi. Muchas gracias por venir. Un aplauso para nosotros, por favor. Y nos pueden seguir en las redes @cinexaltbe. Ya veo que sintieron, entonces las conocen varios. Sí, pero somos